que sea que con desarrollarlo bien al tema ya está aprobada la materia, no, es simplemente un poco, como dice, para romper el hielo, ¿sí? Porque el alumno empieza a hablar algo que sabe, que lo preparó y ya se siente más tranquilo, ¿sí? Y bueno, y a partir de eso sí ya se le empieza a hacer algunas preguntas, ¿sí? Ahora, si el alumno empieza a trastabillar en el tema que preparó, bueno, ya viene mal la mano, ¿sí? Entonces, cuando ustedes preparan el tema, tienen que prepararlo haciendo de cuenta que ustedes son los profesores y nosotros somos los alumnos, ¿sí? Y dar, digamos, de forma así seguida el tema, ¿sí? Cuando ustedes dan una clase, lo dan ya en forma todo consecutivo, saben que viene a continuación de cada cosa, ¿sí? En cambio, si en algún momento se llegan a parar, ya da la pauta para que el profesor empiece a preguntar, ¿sí? Digamos que empecemos a preguntar algo de eso, ¿sí? Y ahí ya se le, digamos, ya lo que ustedes tenían preparado ya trastabilla un poco, ¿sí? Por eso cuando preparan el tema tienen que hacerlo en forma, ensayarlo, ¿sí? Tomarse el tiempo si quieren, ¿sí? Para ver cuánto demoran en dar tales temas, ¿sí? Eh, y a partir de allí que lo den en forma así corrida y en forma clara, ya queda un poco más claro y uno dice, bueno, el alumno está bien, viene bien, ¿sí? Y sobre eso sí ya se le empieza a preguntar algunas cosas después de otros temas, ¿sí? Ahora, ¿qué temas pueden dar? ¿Sí? Si ustedes se fijan en la cartilla, yo el tema que daría, si sería el alumno, sería polígonos o circunferencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué esos temas? ¿Sí? Porque polígonos, si ustedes se fijan, en el capítulo más largo que tiene, ¿sí? Y circunferencia anda por ahí nomás. Pero después lo que es el 1, 2, 3, todos los primeros, hasta triángulo, no son tan largos, ¿sí? Y tienen pocas demostraciones. Entonces uno allí, si uno le preguntan otras cosas, de otras cosas que no sea lo que uno dio, si uno da polígono, le pueden preguntar, supongamos, de triángulo. Y si le preguntan de triángulo es algo más leve, ¿ven? Entonces el tema más largo tal vez ya lo tienen listo, ¿eh? Entonces ahí es la cuestión de elegir o polígonos o circunferencia, ¿eh? Los temas que vienen a continuación luego de polígonos ya hacen referencia a triángulo, otras cosas así, pero lo tienen que saber, ¿sí? Pero, porque habla, por ejemplo, de puntos notables de triángulos, todo eso que tienen que saber, ¿sí? Pero, digamos, siempre las preguntas son sobre las primeras partes, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo van a dar? ¿Sí? Una de las cuestiones está en el hecho de que, bueno, digamos, de que el alumno entienda lo que está diciendo, que no lo diga todo así de corrido, ¿sí? El otro día, por ejemplo, en la clase de geometría, vimos los criterios de congruencia de triángulo, ¿sí? Si ustedes se fijan lo que es el tema, simplemente agita una página que dice si un triángulo tiene sus tres lados, ¿cómo es? Un triángulo es congruente si tiene tres lados congruentes con los lados del otro triángulo, ¿sí? O si dos triángulos tienen sus lados congruentes respectivamente, son congruentes, ¿sí? Bueno, y así para cada caso, ¿sí? Pues son los 4 criterios, ¿sí? Ahora, si uno va a eso nomás, es decir, si pasa esto, son congruentes, no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces lo que hacía directamente era decir, bueno, a ver, veamos el primer criterio. El primer criterio era lado, ángulo, lado, ¿sí? L a L, ¿sí? Y bueno, decía, si ustedes tienen, le dibujaba el triángulo, ¿sí? Bueno, ahora hagan un triángulo igual a este, con los elementos de geometría, basándose en ese criterio, y haciendo que conozcan solamente el lado, el ángulo y el lado, ¿sí?
Y ahí han patinado un poquito porque hemos toda una clase con un solo criterio, con el primero, ¿eh? Porque entraban a utilizar datos que no tenían, ¿eh? Entonces eso es importante, saber qué tengo y qué no tengo en geometría, qué datos dispongo y qué datos no dispongo. ¿Sí? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿es solo teoría o teoría y práctica lo que se rinde? Ustedes todos los pasé como regulares. Tal vez haya quedado alguno libre, pero libre porque no apareció nunca, ¿sí? Y a los regulares rinden teoría nada más. En cambio, cuando uno rinde libre, rinde un examen de práctica y si aprueba eso, rinde un examen teórico o al revés, pero digamos, si pasa el de teoría, haríamos rendir de práctica. ¿Sí? Bien, profe, y renderíamos la teoría de los prácticos, digamos, que usted nos dio, ¿así? Rinde la teoría de la cartilla esa que le estoy diciendo. Ah, bien, ¿sí? Todos los temas, entonces, profe. Por eso es, a ver. Si vamos a lo que vieron conmigo, es solamente, digamos, hasta triángulo, nada más. ¿Sí? Y eso hasta el capítulo 3. ¿Mm? Después viene el capítulo de paralelogramos, cuadriláteros, polígonos, ¿sí? Circunferencia, triángulo, circunferencia es círculo. ¿Sí? Y con eso no vimos nada de práctica nosotros. ¿De acuerdo, señorita? Entendido, profe. Bueno, ahora, a eso es lo que yo apunto, que usted al pasarlo como regulares, como ya tienen la parte práctica, ¿sí? Ahora le falta rendir la parte teórica. Entonces, por eso es que yo le decía, si lo que tomamos es básicamente la cartilla de Agostini. ¿Está? Ahora, de la cartilla de Agostini usted dirá, ¿qué estudio? ¿Sí? Por eso mi propuesta era que si tienen que preparar un tema, preparen los temas que son más pesados, ¿eh? Que es circunferencia y círculo, ¿eh? Circunferencia y círculo, que es el capítulo número 5, ¿sí? O el capítulo número 4, que corresponde a polígonos. ¿Está? Entendido, profe. Una vez que ustedes preparen uno o el otro, como yo les decía al principio, el hecho que ustedes pongan perfectamente eso no implica que con eso van a aprobar nomás, ¿sí? Porque siempre uno le dice a los otros profes qué quieren preguntar, porque siempre es por, digamos así, por educación, uno siempre a los que están en la mesa con uno les dice qué quieren preguntar, ¿sí? Y entonces ellos pueden preguntar de las otras cosas. Ahora, ¿de qué le van a preguntar? Si ustedes ya han visto la parte más pesadita, digamos, que es la parte de polígonos, ¿sí? Lo otro que le pregunten va a ser más leve para ustedes, ¿sí? Los otros también lo tienen que estudiar, y principalmente las demostraciones, pero eso es más leve ya comparado con el tema ese polígono. ¿Está? ¿Entienden? Ahora, la otra cuestión es que, por ejemplo, el otro día también cuando estábamos practicando, yo les decía a los chicos la siguiente forma de que ellos practiquen. Era así, miren, ¿tienen la cartilla a mano alguno? No que la tengan que ir a buscar, nada, pero ¿la tienen a mano alguno o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver si tiene la cartilla en la página 39. ¿Tiene, Sofía? Sí, profe. Bueno, ahí en la 39 dice, si en un triángulo dos lados son desiguales, a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿Eh? Bueno, el gráfico,
una de las cuestiones que yo les trato de, siempre les remarco es, tienen ese enunciado, vean claramente cuál es la hipótesis, cuál es la tesis. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que definir cuando uno va a exponer, tiene que decir claramente cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. Ahí adelante, en la demostración dice hipótesis tal cosa, tesis tal cosa. Se ve. Pero lo interesante es cuando uno toma el enunciado como tal, sin leer lo que sigue, y tratar de distinguir cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. La hipótesis es lo que uno parte, y la tesis es lo que uno quiere llegar. Entonces, ves, en el párrafo de hipótesis yo tengo que ver toda la posible información que me está dando esa, pongámosle 8 palabritas que dicen, que están en la hipótesis, ¿qué información puedo sacar yo de esas 8 palabritas? ¿Sí? Bueno, una vez que siempre les remarco eso, cuál es la hipótesis, cuál es la tesis, ¿sí? Les pedí que vayan leyendo el enunciado, la demostración, toda la demostración, pero que vayan explicándome qué significaba cada cosa que decían. No es que sea para que de esa manera lo expliquen delante de los docentes, sino para que ustedes mismos entiendan qué es lo que están leyendo, ¿no? Entonces iban leyendo párrafo, línea a línea, ¿sí? Y yo les decía, anoten las cosas que no están escritas, pero que se sobreentiende de eso, ¿sí? Entonces, de esa manera, a veces llegaban a un determinado punto y ya concluían algo que uno veía que se iba a dar en el paso siguiente, ¿eh? Entonces, de esa manera uno tiene que ir estudiándolo esto. No es que sea todo de memoria, ni tal vez secuencial, sino de qué parto, ¿sí? Ese de qué parto ya me da una cierta información, ¿sí? Y a partir de allí, como que uno va, línea a línea, va sacando cosas para ir concluyendo qué es lo que se va a venir. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, de esa manera, han hecho la demostración, llegaron a lo que decía el apunte, ¿sí? Pero entendiendo cada línea, qué es lo que decía, ¿sí? No le diría leyéndolo y listo, sino viendo qué es lo que decía. Es diferente. Una cosa es leerlo simplemente y estudiarlo tal vez, y otra cosa es entender lo que está diciendo allí. Entonces, si va entendiendo, ya uno ve el dibujo que queda armado y va, como que uno va ya como razonándolo hacia dónde apunta la demostración, y de esa manera se llega. ¿Sí? O sea que no es necesario a veces que se estudien palabra por palabra de memoria, sino uno dice, tiene este dibujo, y bueno, con este dibujo puedo concluir tal cosa. ¿Ven? Y se llega a eso, a lo que uno quiere. ¿Entienden? ¿Está? Entonces, le ven, así sería la cuestión para demostrar, ¿sí? Ahora, como le decía, lo que yo prepararía sería ese tema, polígonos o circunferencia y círculo. ¿Sí? Si uno arranca bien, da una serie de demostraciones de eso, si ustedes se fijan, hay muchas demostraciones allí, pero hay partes en las cuales simplemente es un enunciado para que me sirve luego para demostrar algo más adelante. O sea, no es lo principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más importa ahí? Y la demostración, no tanto el hecho de saberse de memoria tal definición que después solamente me sirve para demostrar otra cosa. ¿Está? Por ejemplo, a ver si a ver. O pónganle, porque si un profesor, por ejemplo, les pregunta, bueno, si ustedes se fijan, hay criterio de congruencia de triángulos y luego habla de criterio de congruencia de triángulos rectángulos. ¿Sí? Bueno, ¿será lo mismo o no?
¿Será lo mismo? No sé, no les pido que se pongan a buscar ahora en el libro si es o no es lo mismo, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Será lo mismo o no? ¿Puedes repetir, profe? Profe. Si tienen los criterios de congruencia de triángulos, ¿será lo mismo que los criterios de congruencia de triángulos rectángulos? Yo creo que no. Bueno, pero puede haber. Ahora, ¿qué similitud hay entre los dos tipos de triángulos? ¿O qué cosas puedo decir que tiene uno y no tiene el otro? Exactamente. El ángulo recto, Entonces, profe. el ángulo recto. Entonces, al tener el ángulo recto, ya como que hay un dato más. ¿Eh? Entonces, en el triángulo, por ejemplo, en el triángulos comunes, uno necesita dar 3 datos que sean iguales a los 3 datos del otro lado. En cambio, al tener el ángulo recto, ya eso disminuye a 2 nada más. Entonces uno le puede preguntar al alumno, ¿por qué en este se utiliza 2 datos en lugar de 3 como en el otro? ¿Ve? Por ejemplo, de esas preguntas así medio rebuscaditas, y es simplemente porque hay un dato más, ya viene en forma explícita ese dato. ¿No? ¿Entienden a lo que uno apunta? ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Después, por ejemplo, en una parte habla distancia entre 2 puntos. Y se llama distancia entre 2 puntos al segmento que tiene por extremo a dichos puntos. Es una definición. Ahora, si uno lo ve a la cartilla, ¿importará eso distancia entre 2 puntos? Y yo le diría que no, porque más adelante en la página que sigue, ahí sí ya se aplica el concepto de distancia en triángulos. Entonces ahí importa qué es la distancia, pero definir una distancia previamente, está bien, uno la tiene que saber, pero no es tan importante como ya donde uno la va a aplicar. Entonces ustedes cuando vean la cartilla vayan viendo que hay temas en los cuales son simples definiciones que luego se utilizan después. Entonces, ¿dónde es más importante esto? Donde se está utilizando. Ahí es importante. Y ahí sí, cuando uno llega al punto donde se está utilizando, pueden releer de nuevo lo que decía la definición y ven que se adapta. ¿Está? Sí, profe. ¿No? Bueno. No sé si a ver si sería, póngale, por ejemplo, póngale hoy día es lunes, A ver si quieren el día viernes, si quiere uno nos reunimos, pero ya les marco, veamos tal y tal tema, y a ver si lo pueden expresar de esa manera, como yo les decía, explicando cada línea de lo que dice ahí. Bueno, profe. No sé, No, digamos, una de las cuestiones. Para rendir de aquí a 2 semanas, 3 semanas, que es la mesa, es mucho. Como decía Gómez o Toledo, decía, vamos a rendir en septiembre. Ahí es más lógico. Hay más tiempito. Y ahí, bueno, uno puede ir afinando esas cosas, ¿ven? Pero, a ver, yo me voy a fijar en todo caso, si quieren, pónganle en 5 teoremas, aunque sea así de diversas partes. Le digo a ustedes, vean esto y tratar de entender cada línea de eso, cada línea de la demostración. ¿Está? Para ver qué es lo que nos está diciendo. Sí, profe. ¿Parece? A ver. Ahora no les digo directamente, pero una de las cosas que podrían ya intentar probando, es los criterios de congruencia de triángulos, aplicar los criterios
dibujar un triángulo y decir, por ejemplo, en el primer criterio conozco el lado, el ángulo y el ángulo entre los dos lados, ¿sí? Y bueno, tratar de dibujar uno igualito a ese, pero conociendo esos tres lados, esos tres datos, nada más, ¿sí? No utilizando otro dato, ¿sí? Y después otra cosa que siempre se les corrige es que el manejo de los elementos de geometría, ¿sí? Y el correcto uso, digamos, del lenguaje cuando se refieren a la construcción, ¿sí? El profesor Celaya, que siempre está en la mesa, siempre remarca eso, ¿sí? Por ejemplo, dice, si quiero marcar una circunferencia, tengo que marcar un centro O. A partir del centro O y con un radio de circunferencia igual a tanto, ¿sí? Haciendo centro en O, marco la circunferencia. Así él le gusta que vayan relatando qué es lo que van haciendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a rendir, si es un examen virtual, se supone que es virtual, ¿sí? Porque van a seguir Y de siendo un virtuales. triángulo, profe. ¿Cómo? Y de un triángulo, ¿cómo explicaría usted? No, por eso, depende qué es lo que... Esperen, primero esperen un ratito. No, lo que le iba al hecho de que a él le gusta que le relaten así exactamente cómo es, ¿sí? Y ahora, si es que va a ser virtual el examen, tener una pizarra o si no, en la pared un papel, ¿cómo le llaman ese papel? ¿Cómo se llama el que escriben? No cartulina, papel afiche, ¿sí? Un alumno una vez tenía así varios, 3, 4 papel afiche, iba escribiendo y lo iba pasando, sacando, ¿eh? Y así de esa manera uno iba notando, iba viendo lo que escribía. Y después que también escribí con una fibra, ¿eh? Hay veces quieren escribir con virome en un papel y no se ve, ¿eh? Entonces, si van a escribir con un papel afiche, con fibra, se ve mucho mejor, ¿eh? O si no, otro alumno el otro día había conseguido, pónganle eh, una pizarra del tamaño de la pantalla de la computadora. ¿Ven esa? Ustedes ven una pantalla de computadora de esa de 15 pulgadas, 14 pulgadas, y ahí escribía, ¿eh? Y después con fibra, obviamente, y nos mostraba en la pantalla qué es lo que hizo, y clarito, ¿ven? En cambio, cuando uno va a escribir con papel común y con virome, no se ve nada, ¿sí? Ahí uno dice, ah, bueno, parece que quiso poner tal cosa, ¿ven? Bueno, y después, la otra cuestión, como les decía, de manejar los instrumentos, es cómo trazan rectas paralelas, cómo trazan perpendiculares, ¿sí? Eso, que digamos que no los sorprenda, ¿sí? Ustedes saben cómo, digamos, pueden ensayar cómo colocar digamos, la regla y la escuadra para trazar dos rectas paralelas, ¿sí? Una vez, digamos, algunas veces se ven, cuando tomaba el presencial, que al alumno se les pedía eso, simplemente trazar una recta paralela y no sabían cómo ubicar la regla ni la escuadra, ¿sí? Y estar ahí explicando recién cómo lo va a hacer, no pega, ¿ves? Después eso lo que decía Sofía, de cómo diría de un triángulo, ¿sí? Y bueno, habría que depende de las condiciones del triángulo, pero eso ya sería, por ejemplo, basándose, digamos, uno puede dibujar un triángulo común y corriente, ¿sí? Usted dibuja el triángulo común, pues traza 3 rectas y ya tiene el triángulo. Pero ahora la cuestión es cómo, por ejemplo, dibujar uno igual a ese aplicando los criterios, ¿sí? Y ahí vendría ya la cuestión, como le decía hace rato, con el que usted decía cómo lo haría, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, tengo que trazar, por ejemplo, este que le decíamos lado, ángulo, lado, ¿sí? ¿Cómo diría uno? Trazo una semirrecta, ¿sí? Sobre esa semirrecta, tomando con el compás la medida de uno de los lados, haciendo centro en el punto A, ¿sí? Esa medida la traslado a la nueva semirrecta. Haciendo centro en el punto A', marco y me queda definido un punto B'. ¿Le va pisando, Sofía?
Más o menos. Más o menos, más o menos. No, es que tendría que dibujarlo, a ver. Ya. A ver, ya. Esto lo que tienen que hacer es veces como ensayarlo, también no es cuestión de veces decirlo de golpe, sino tendría que estar ensayado. ¿Sí? Bueno, ahí supongamos que tengamos esto. ¿Sí? ¿Están viendo el peine ahí? ¿Se ve, no? Sí. Bueno, veamos. Tengo A, B y C. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo haría uno esto? Hacer el triángulo que sea congruente con este. ¿Sí? Bueno, lo primero que podría decir, digo, bueno, voy a trazar una semirrecta. ¿Sí? Entonces trazo una semirrecta. Una semirrecta que la voy a llamar, supongamos, M. ¿Sí? Y tiene un punto origen que va a ser A'. ¿Ven? Así se va detallando todo. ¿Sí? Después, ¿qué diría uno? Quiero marcar la recta esa AB. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Haciendo centro con el compás en A, tomo la distancia que hay desde A hasta B. Con esa apertura del compás, hago centro en A' y marco sobre la semirrecta M el punto B'. ¿Ven? Entonces ya tiene ese lado. ¿Sí? Bueno, ahora el criterio ese dice lado, ángulo, lado. El ángulo se refiere a este. Entonces tengo que hacer ese ángulo en el punto A'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dibujo ese ángulo? Y bueno, entonces, ¿qué puede decir uno? Hago centro en A y marco con el compás un determinado arco. Este arco corta al segmento AB en el punto D y al segmento AC en el punto E. Ese mismo arco, haciendo centro en A', lo trazo en el otro lado. Luego, tomando la medida del compás ED, desde E hasta E, ¿sí? Haciendo centro ya sea en E o en D, pero con esa medida, aquí tengo el punto D', entonces haciendo centro en D', marco ese arco. ¿Sí? Lo que me permite encontrar el punto E'. ¿Sí? De esa manera, ¿qué estoy construyendo allí? A ver, ¿qué estoy construyendo allí? ¿Un segmento, profe? No. El ángulo. El ángulo. ¿Qué ángulo? El del triángulo, el primer triángulo, el alfa. El alfa. Sí, bueno. Entonces ya marqué el E. Entonces, vamos con color negro. Entonces, haciendo centro en A, trazo la semirrecta que pasa por el punto E y me forma el ángulo alfa. ¿Sí? Que sería aquí, tendría un alfa'. ¿Sí? Bueno, ven entonces ya está lado, ángulo. Falta el otro lado. ¿Sí? Entonces, haciendo centro con el compás en A, marco la medida desde A hasta C. Con esa misma medida, haciendo centro en A', corto a la semirrecta N y me delimita el punto C'. Entonces, de esa manera tengo el tercer lado. ¿Ven? El lado, ángulo, lado. Ya esto ya lo cumplí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me falta? Simplemente unir los puntos B' con C'.
y tengo el triángulo pedido. ¿Ven? Ahí está. Entonces, por eso es que le digo esto, hay que practicarlo para saber qué voy a hacer en cada paso, ¿eh? Y saber qué voy a decir en cada paso. Yo aquí la mitad de las cosas le iba diciendo en lenguaje como uno tendría que decirlo, pero la otra mitad le iba como diciendo qué es lo que quería hacer, ¿eh? Por eso no era todo seguido, ¿eh? Pero así sería la cuestión para explicar qué es lo que pasa allí, cómo hago el triángulo congruente al primero dado, ¿eh? Y así, Profe, sí. para hacer el ángulo, ¿no se puede usar también el semicírculo? ¿O Es sí que, así con compás? es que se supone que si ustedes ven los libros de geometría, en todos habla que lo que único que uno disponía era la regla, inclusive sin milímetros, nada, sino simplemente algo liso, ¿sí? Como una virome, ¿sí? Y el compás, nada más. ¿Sí? O sea, usted no tiene nada con qué medir ángulos o medir longitudes, no lo tiene. Todavía no lo tiene. ¿Está? Sí, profe. Obvio que si el profe le dice, bueno, pero hágalo con transportador, bueno, es mucho más fácil, ¿eh? Pero usted tiene que tratar en lo posible todo eso es lo que también no sé si les dije a ustedes en las primeras clases. Si ustedes leen las primeras páginas, pónganle las 20 primeras páginas del apunte de Agostini, en ninguna parte mencionan números, ¿eh? Digamos, unidades de medida, ¿sí? Es simplemente son todos comparaciones, ¿sí? A ver, Gómez, ¿cómo definiría usted un ángulo recto? O cualquiera de ustedes, a ver, ¿cómo definiría un ángulo recto? Bueno, puede ser, puede ser. ¿Eh? ¿Están de acuerdo o no va a haber el resto? ¿O pueden, Sí, profe, pueden dar otra exactamente. opción? ¿Otra opción? Si yo les digo, es un Puede ángulo, ser, puede ser dos rectas paralelas con una perpendicular. O no sé. no, hay algo más, hay algo más ahí, algo más grande. ¿Sí? Ahí me llevaría más confusión, cabello. ¿Eh? Usted tiene dos paralelas y la perpendicular, pero ¿cuál es el ángulo recto allí? Hay varios, ¿sí? Hay 8, ¿cuánto tiene 8 ahí? ¿Sí? Y aquí estamos definiendo no tantos. ¿Sí? Si yo les dijera el ángulo que es un ángulo que si yo lo mido, mide 90 grados, ¿está bien? Sí, A la Toledo sí. A ver, más adherentes para Toledo. Buenas noches, profe. Yo diría que la... Perdón, profe. Ya bien, yo diría que... Perdón, hay interferencia ahí. Sí, sí, sí. Bien, yo diría el ángulo que forma la intersección de dos rectas perpendiculares con un origen en común. Bueno, pero eso que yo dije de los 90 grados, ¿es aceptable o no? Hagan de cuenta que están viviendo y el profe les dice, bueno, el ángulo un ángulo recto y un ángulo que mide 90 grados. ¿Está bien o está mal?
Y algo tienen que decir, Está bien, entonces tienen que profe. contestar. Está bien. El ángulo recto mide 90 grados. Y también está bien, como dice el compañero. Ajá. Es lo mismo decir que la mitad de 180, un ángulo recto. Uy. Bueno. Si ustedes leen el apunte de Agostini, no dice nada de números. Nada de nada. ¿Sí? O sea, la definición de ángulo recto, como decía Gómez, ¿sí? Que habla de la intersección de dos semirrectas perpendiculares, ¿sí? Pero no habla nada de números. ¿Sí? El único referencia a un número habla cuando habla de la bisectriz, que se divide el ángulo en dos partes iguales, nada más, ese dos. Pero lean el apunte de Agostini, ya que no dice nada de si es de 90 grados o es pi sobre 2, nada de eso. ¿Eh? Entonces, si uno dice eso en un examen, está mal. ¿Eh? Por eso le decía nada de números. ¿Eh? ¿Entiende Cabello y Toledo? Sí, profe. ¿Eh? O sea, hay que, digamos, vean las definiciones y no hablan nada de números. Entonces, por eso es que le decía, ¿cómo construir ese triángulo? Bueno, trata de hacerlo, hagan de cuenta que tienen una regla que ha venido alguien, le borró todas las marquitas, pero quedó el lado liso, ¿sí? Y el compás, nada más. Uno de los desafíos de la geometría era construir todas las figuras con una regla sin marcas y un compás, nada más. Y ahí sí la cuestión es cómo hacerlo. Pero eso es lo que querían hacer para que, bueno, el desafío era ese. Y acá, profe, estoy leyendo y ¿Sí? dice, se llama ángulo recto a la mitad de un ángulo llano. ¿Y qué es un ángulo llano? Mide 180, ¿no? No, léalo, lea a ver. Tiene que estar ahí la definición, a ver, ¿qué dice el ángulo llano? No dice nada de eso, profe. A ver, pero no, si está. Página 21. Sí. Hay como dos casi. A ver, ¿cómo dice? 2.8.3. 2.8.3. Página 21. Ah, sí. Se llama ángulo llano a un semiplano. Y más debajo, ¿qué dice? Los lados de un ángulo llano son semirrectas opuestas. El ángulo No dice llano nada es de un medida. ángulo de transición entre los convexos y los cóncavos. Cuando no se dio la presión. Ah, sí. ¿Entiende? ¿Ven? No dice nada de medidas. Sí. A eso me refiero. O sea que todo con símbolo y letra nada más. Ajá. Sí. Parece que uno después, más adelante, le introduce, ya empezamos a hablar de medidas de ángulos, ¿sí? Pero mientras tanto, nada, sino las definiciones de esos ángulos principales son todos basándose en rectas, semirrectas, planos, semiplanos, pero no en medidas, para nada. ¿Está? Bueno, chicos, entonces, a ver, me voy a fijar, ¿sí? No, con una sola nomás. De todas las veces que hemos tomado virtual el año pasado y ahora, y este año todo lo que hemos tomado, una sola vez un alumno que hizo eso que usted dice. Una mostrándolo a él, digamos, no necesariamente la cara, sino póngale, ve ahí donde me ve a mí, algo así, ¿eh? Que uno veía que no tenía nada en las manos, que podía tocar una computadora, nada, ¿sí? Y otra cámara que sí mostraba la pantalla.
Pero fue un solo alumno nada más, nunca más. No, es que es, ¿cómo se llama? Uno se da cuenta, básicamente se da cuenta. ¿Sí? Por eso una de las cuestiones es preparar bien el tema, ¿sí? Y un tema que sea, digamos así, medio pesadito, para ya cualquier otra pregunta que uno le haga sea algo más leve. Si usted va a preparar el tema más fácil que hay, ¿sí? El tema más fácil que tenga la materia, ¿tiene sentido eso? ¿Qué opina Gómez? Que no. ¿No? Porque si preparo lo más fácil, después cuando le preguntemos cualquier otra cosa, ¿qué va a hacer? Va a ser más difícil que eso. Entonces nos conviene. En cambio, si usted prepara una bolilla que es más pesadita, cualquier otra cosa que le pregunte va a ser más leve. ¿Mm? ¿Ya? Si usted quiere poner así como dice 2 cámaras, no habría problema, ¿eh? Pero hay que ver la cuestión a veces de los anchos de banda, todo eso que le puede perjudicar y veces porque se lo ve entrecortado, esas cosas. Si usted pone, fíjense, supóngase, atrás está una cortina, ¿ve? Pero si usted, supóngase que fuera que yo el que estoy dando el examen, y quiero escribir en la cortina, se vería más o menos la distancia, más con una fibra podría ver, y hay más o menos ahí como 1,5 metros entre la computadora y la cortina. Con eso anda, Una de las cuestiones que a veces convendría que prueben ustedes, entre ustedes, si se ve bien lo que escriben y el lugar que preparan para rendir el examen. Se dio en algunos casos en alumnos que el lugar muy oscuro o que dan alguna sombra fea y no se ve bien. Entonces, a veces entre ustedes podrían decir, a ver, probemos la cámara entre 2 alumnos, qué tal se ve, dónde coloco la cámara, dónde conviene que esté la computadora para que tome bien lo que yo quiero mostrar, esas cosas. ¿Está? Bueno. Sí. Digamos, una de las cuestiones que digamos que el protocolo nos permite a nosotros decir, haga girar la cámara. Pero nunca se dio que pidamos eso. Pero uno confía en que, digamos, que el alumno está ahí. Y después otra de las cosas es que, digamos, póngale en análisis de nosotros, de la facultad. Nosotros al alumno lo vemos, fíjese, así como me ve a mí, a partir del pecho para arriba. Pero lo empezamos a preguntar, le preguntamos, póngale del principio, lo llevamos al final, después volvemos a la mitad y así. Entonces, no hay libro ni computadora que le permita ir de un lado a otro tan rápido. Y esto, digamos, no se lo lleva tan rápido, pero no hay forma de que usted pueda decir a alguien con un cartelito atrás mostrándole todo. No se puede, no habría forma. Sí, confiamos en el alumno. Bueno, chicos, a ver, voy a en todo caso. No confíe, profe. ¿Cómo? No, no, es que digamos, a ver, por la misma manera cómo se expresan todo y uno se da cuenta y veces, pero no confiamos en que no están haciendo trampa. Obvio que cuando uno dice van a tomar un parcial, que uno solamente ve lo que escriben, ahí sí puede ser porque encima se ponen auriculares que uno no ve, entonces ahí puede haber información, pero bueno. Bueno, yo voy a seleccionar una serie de temas y
y los voy a poner en el grupo para que el viernes, siquiera a la noche, nos reunamos y veamos a ver algunos de esos temas y cómo lo explicarían ustedes. ¿De acuerdo? Profe, Sí. pero que no sea tan tarde porque yo no voy a poder. A las 7 por ahí puede. Pienso que sí. Por ahí. Bueno. Bueno, mientras merenda atienda. ¿Sí? Sí. Profe, mañana va a estar entonces por Independencia a las 5:30 en la puerta del A profesorado. las 5:30 en la puerta del profesorado. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Eso es todo, ¿no? ¿Sí? Traten de llevar cambio, por favor, si tienen. ¿Sí? Por favor. Bueno, profe. ¿Sí? 500 pesos el libro. Sí. ¿Profe? Entonces mañana. Sí. Profe, una consulta. Yo había presentado para hacer la No equivalencia. pasó nada con eso. ¿No pasó nada? Desde el año, a ver, el año pasado, digamos, no, una de las cuestiones también que todo empezó tarde, como que no se movió nada. Este año en la primera reunión ¿cómo que se llama? Reunión institucional, se preguntó eso, ¿sí? Porque decíamos que nadie había recibido nada de nada, ¿sí? Y bueno, y decían de que ya iban a empezar a mandar los expedientes de cada uno para que veamos si reconocemos o no las materias, pero hasta el día de hoy no ha llegado nada a nadie. Ajá. Bueno, profe, si eso ¿Sí? quería saber. Ajá. No sé qué habrá quedado eso, pero digamos, sí, nos tienen que enviar. Ajá. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno. Entonces mañana lo veo ahí para ir a buscar el libro. Sí, yo voy a llevar tengo una mochila azul, con eso me van a distinguir, ¿sí? Así que bueno, porque no me conozcan. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Los veo entonces mañana a las 5:30 en la puerta del Independencia. Independencia. ¿Sí? Bueno, buenas noches, Hasta mañana, profe. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana.